Esto es Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Como Teología al Día, su nombre lo dice que es teología, yo quiero hablar un poco sobre la importancia de la teología, porque parece como si fuera llover sobre mojado, ¿no es? Pero en realidad hay muchos prejuicios con relación a la teología. Yo me acuerdo que personas cuando predicaron, cuando yo era más joven, cuando era adolescente, comenzaban a predicar y decían, ves, yo no estuve en el seminario, no hace falta estudiar en el seminario para interpretar la Biblia, lo que es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Vamos a partir de ese primer principio. No hace falta ir a un seminario o un instituto bíblico para interpretar la Biblia. Eso es una gran verdad. Eso es verdad. La Biblia es suficientemente práctica y sencilla para aprender por sí mismo. Pero también, por otro lado, si nosotros queremos aprender la Biblia de una manera más profunda, a veces una mera lectura no será suficiente. Por otro lado, nosotros también vemos personas que aumentan el grado de misticismo, interpretan la Biblia de una manera mística, alegórica, colocando cosas que la Biblia no dice, interpretando la Biblia de acuerdo al contexto en el cual nosotros vivimos. Entonces, las situaciones culturales son interpretadas de acuerdo al contexto en el cual vivimos y no de acuerdo al contexto en el cual los autores vivieron. Y eso es un problema serio, porque en realidad no podemos interpretar la Biblia a la luz de nuestra propia experiencia, sino a la luz de los lentes que usaron los autores bíblicos en la época que escribieron. También tenemos que estar claros que la Biblia no es un tratado teológico. Pablo no se sentó y dijo así, bueno, yo voy a escribir todo lo que sé sobre Jesús y se lo voy a mandar a los corintios. No, cada carta, cada libro, principalmente del Nuevo Testamento, obedecen a situaciones específicas que ellos quisieron resolver. Eso lo vemos en la carta, por ejemplo, de los romanos. Pablo se presenta a los romanos no sabían quién era Pablo nunca había ido a la iglesia de Roma. Entonces Pablo, pensando en un viaje para España, él entonces se dirige a la iglesia de Roma, muestra lo que él cree, lo que es el evangelio para Pablo, como su carta de presentación para que la iglesia de Roma lo ayudase en su viaje misionero para España. O sea, los recursos de Pablo llegaban hasta Roma y Pablo pensaba, bueno, si él se presenta a la iglesia de Roma, posiblemente la iglesia de Roma pudiera ayudarlo con una ofrenda para continuar en su viaje a España. Esa era la idea de Pablo y por eso escribe la carta a los romanos. Diferente de la carta a los corintios, una iglesia que Pablo conocía muy bien, conocía sus pecados y Pablo lidia con los pecados de la iglesia de los corintios. También la iglesia de los Efesios y así. Cada carta obedece a una situación específica. Apocalipsis es diferente, obedece a una situación que va a suceder, pero al mismo tiempo tiene 7 direcciones, que son las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, cuando vemos eso, entendemos que la Biblia en sí no es un tratado teológico y que de alguna manera, cuando nosotros estudiamos la fe, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que saber lidiar con eso, porque ¿cómo hacemos en nuestro caso? Entonces vean lo siguiente, muchas veces se trabaja de esta manera. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? Por ejemplo, vamos a usar a Pablo de ejemplo. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo con relación a Jesús? ¿Qué es lo que Pablo, cuál es la cristología paulina? Y entonces se trabaja a lo largo de las cartas paulinas, se trabaja entonces el pensamiento de Pablo sobre diversos asuntos. Jesús, Dios, Trinidad, Iglesia, pecado, salvación, y así vamos. Eso es lo que se puede decir que es una teología bíblica, porque agarramos libros de la Biblia y vemos el pensamiento a lo largo de ello. Eso también se puede sacar con Pedro, con Juan, con Santiago, con Mateo y así va, ¿no? Igual en el Antiguo Testamento. También podemos pensar sobre el aspecto histórico, como, por ejemplo, la idea del infierno. La idea del infierno, el concepto de infierno en realidad es un concepto que se va desarrollando en la medida que va avanzando la historia, en medida que las personas van conociendo más a Dios y conociendo más el aspecto de la eternidad, porque en el Antiguo Testamento no era tan importante cómo te morías, sino cómo vivías. Lo más importante era la tierra y no era la ultratumba, entonces. Pero poco a poco ellos fueron entendiendo eso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando vemos Jesús, el concepto de infierno está completamente desarrollado, pero es un proceso que lo vemos. ¿Cómo? A través entonces de una teología histórica. Vemos históricamente a lo largo del contexto bíblico cómo se desarrollan esos conceptos.
Y así vamos también con los sacrificios expiatorios, la importancia de Jesús por ser el Cordero de Dios, la misma manera del concepto de la gracia, porque a veces se piensa que la gracia apareció en el Nuevo Testamento, lo que es una gran mentira. Nosotros vemos la gracia desde el momento en que Dios crea todas las cosas. Y siempre la gracia se manifiesta, inclusive la ley es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? A lo largo de la Biblia podemos ver eso y vemos cómo la gracia de Dios siempre se manifestó. Eso es una teología histórica. Ahora, lo que comúnmente las personas llaman teología, comúnmente, ¿no? Es lo que se conoce como teología sistemática, que es ya los temas agrupados de una manera bíblica, pero ya de una manera no tanto cronológica o como aparecen en el texto, sino agrupados por temas. Vamos, por ejemplo, con el aspecto de salvación, el aspecto de la gracia. Entonces, cuando se habla de salvación, en vez de hacer un análisis histórico de Génesis, Éxodo, se va a trabajar por temas. El sacrificio expiatorio del Antiguo Testamento y todos los textos que van a trabajar, el sacrificio expiatorio del Nuevo Testamento, la importancia del sacrificio de Jesús. Y entonces la teología sistemática parece más un estudio bíblico. En realidad un estudio bíblico es lo más parecido a una teología sistemática. Si bien, como yo dije anteriormente, en la Biblia no es un tratado teológico, 2 libros de la Biblia resaltan por su alto contenido teológico. 2, por lo menos 2, quiero resaltar 2. Romanos, porque Romanos es lo más cercano que tenemos a una teología sistemática. Pablo va a trabajar en Romanos conceptos y los va a trabajar bien esquematizados. Si nosotros leemos Romanos como ella fue escrita, ¿no? Sin capítulos, sin versículos, sino elimine los capítulos y versículos de Romanos. Si usted pudiera conseguir una Biblia que no tuviera eso, principalmente en internet puede suceder, sin capítulos, sin versículos, y usted lo lee completo, como se lee una carta, de principio a fin en una sola lectura, que era la manera como Pablo quería que fuera leída la carta. La primera lectura va a dar una lectura panorámica, ¿no? La segunda lectura vamos a poder separar los asuntos de la carta. Vamos a poder ver cómo Pablo trabaja entonces la justicia de Dios, la ira de Dios por causa del pecado, que es el segundo asunto. Y allí entonces Pablo va a trabajar la justificación por la fe. Pablo invierte un tiempo para hablar de la justificación por la fe y la suficiencia de Cristo por causa de por causa del pecado, por causa de nuestra imposibilidad. Cuando Pablo entonces muestra a Cristo, va a mostrar entonces los beneficios de la justificación. Pero antes de eso, Pablo hace una demostración bíblica histórica del por qué la justificación por la fe es lo que es y por qué Cristo es quien nos justifica, y usa el ejemplo de Abraham. Entonces, los beneficios de la justificación por la fe básicamente son 3. Vencemos el poder del pecado sobre nosotros, que es el capítulo 6. Vencemos el poder condenatorio de la ley sobre nosotros, que es el capítulo 7. Y recibimos el Espíritu de Dios por el que nos da la garantía de nuestra salvación, adopción y posterior glorificación, el capítulo 8. Luego, Pablo va a trabajar sobre la elección de Dios tanto para Israel cuanto para los gentiles. Y con eso Pablo termina, porque es una pequeña parte escatológica entre el capítulo 9 y 11, una parte escatológica de Pablo bien interesante. Y ahí Pablo pasa para la parte práctica. Pablo no se queda en la parte teórica, Pablo va para la parte práctica, así como sabiendo todo esto, entonces Pablo le dice, lo que nosotros deberíamos vivir es de esta manera. Entonces van los capítulos 12 al 14 de Romanos. El capítulo 15 es el sueño de Pablo de ir para España y el propósito por el cual él quería ir a Roma. Capítulo 16 son los saludos que le da a todas las personas. Entonces vea como bien esquematizado, ¿no? el libro de Romanos. Pero eso lo vemos cuando leemos la Biblia sin capítulos, sin versículos, sin subtítulos, que nos ayudan a tener una idea más panorámica del libro. El otro libro que es eminentemente teológico es el libro de Hebreos. Hebreos es extremadamente teológico. Es un libro maravilloso para trabajar Jesús, la suficiencia de Jesús, la supremacía de Cristo. Hebreos es el libro cristológico por excelencia. Él es lindo y maravilloso, pero para entender Hebreos,
para extraer de Hebreos toda su belleza, la persona tiene que dominar el Antiguo Testamento. Esa es la característica de Hebreos. Quieres leer Hebreos, si quieres extraer la riqueza cristológica que en él hay, tienes que dominar el Antiguo Testamento, porque hay por lo menos el Pentateuco, porque hay mucha referencia al Pentateuco, hay mucha explicación del Pentateuco, entonces se hace necesario esa lectura del Antiguo Testamento para ver Hebreos la manera como el autor quiere mostrarlo. Supremacía de Cristo con relación a Moisés, supremacía de Cristo con relación al sacerdocio levítico, supremacía de Cristo como el mejor sacrificio, mejor que cualquier otro sacrificio presentado. Y Él va a trabajar eso, el concepto de salvación, como entonces Él nos garantiza una eterna salvación para aquel que cree. Él es muy, muy maravilloso. Otro libro, y hay dos libros que son gemelos, ¿no? Que son bien iguales, que son Efesios y Colosenses. Y ellos van a trabajar justamente la supremacía de Cristo y nuestro posicionamiento, nuestra posición como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar como hijos de Dios? De una manera celestial en los primeros capítulos y después de una manera práctica en los capítulos siguientes. Y con esto que yo quiero terminar. Nosotros podemos ver la teología como un elemento teórico y ese es el problema de la teología, que se ha presentado siempre como algo teórico, no práctico. Pero en realidad la teología, si no nos lleva a Dios, si no aumenta nuestra devoción por Dios, ella es una letra muerta. Si la teología no acompaña una vida práctica, si ella no afecta nuestra vida, en realidad es una letra muerta. Y cuando nosotros estudiamos la teología, en realidad lo que debe crecer en nuestro corazón es el deseo de amar a Dios, el deseo de adorarlo, de servirlo y de dar todo nuestro corazón. No le tenga miedo a la teología. No le tenga miedo, ¿por qué? Porque los discípulos conocían la teología antes de Jesús y Jesús agarra todo el concepto teológico de ellos y les dice, lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, todo eso dice de mí. Y Jesús les abre el entendimiento para que conozcan las Escrituras sobre ese prisma. Lo vemos en la predicación de los apóstoles. Pedro cita demasiado el Antiguo Testamento, lo cita bastante. ¿Por qué? Porque él quiere que la gente vea que Jesús es el cumplimiento de la ley, de los profetas, de los salmos. Pablo hace eso también, cita bastante el Antiguo Testamento. Justamente por eso Esteban, Felipe hace eso. Esteban ni se diga, Esteban hace un panorama del Antiguo Testamento precioso. Santiago, Juan, todos citan el Antiguo Testamento, todos desarrollan su ministerio a través del poder de Dios reflejado en las Escrituras. Las Escrituras son la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Si queremos ser cristianos saludables, cristianos efectivos, cristianos que dominen bien la palabra de verdad, es necesario invertir tiempo y recursos en conocer las Escrituras, en conocer teología. Teología al día es una manera de justamente ayudar en esa comprensión teológica. Y por eso es que algunos de nuestros temas tienen un contenido teológico que se procura que sean prácticos. Entonces, claro, cuando yo hablo de teología al día y hablo de teología, justamente esa necesidad que hay de conocer las Escrituras, de ver las Escrituras. El que enseña teología no es mejor que aquel que aprende. En realidad aprendemos todos. Es un camino que tiene inicio pero que no tiene fin. Nadie es lo suficientemente sabio, teológicamente hablando, para no aprender nunca. De hecho, Dios siempre nos sorprende en su palabra. Pero con lo poco que uno ha aprendido a lo largo del estudio de la palabra, del estudio teológico, el transmitir eso hace que no solamente personas sean edificadas, sino también aquel que enseña aprenda más. Entonces, acompáñenos en Teología al Día. Nuestro propósito es que todos seamos edificados, como la palabra dice, hasta que lleguemos a la estatura de la fe, al hombre perfecto creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos multiplicar esta gracia. Todas las naciones esperan tanto de una palabra de Dios en sus vidas que les lleve salvación y vida eterna. Esto fue Teología al Día. Si
Si quiere acompañarnos más, entonces acompáñenos en las plataformas de YouTube, Facebook y en los podcasts de Spotify y Deezer. Hasta entonces, esto fue Teología al Día.